en este mundo por casualidad. Somos el especial tesoro de Dios. Lo dice en Éxodo 19:5. Muchas mujeres cristianas no aprecian cuán valiosas son y que Dios siempre nos ha tomado en cuenta y tiene un plan para cada una. Una mujer con propósito es la que se ha encontrado a sí misma y sabe quién es. Es consciente de sus errores y debilidades y procura superarlos fortaleciéndose como hija de Dios. Ella sabe valorarse y valora todo lo que posee. Entiende que su vida tiene sentido y se prepara física, emocional y espiritualmente para realizar el propósito de Dios. Es importante reconocer el propósito de Dios y saber que fuimos creadas para alabanza de su gloria, como dice en Efesios 1:12. Todas poseemos talentos y habilidades que debemos desarrollar. El apóstol Pablo dice que somos coherederas de la gracia de la vida y es un privilegio. No lo podemos desaprovechar porque somos escogidas. Santo, aleluya. Habacuc 3:17 Santo. dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Gracias, Padre, Señor, porque esta palabra, Señor, tú la diste, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que sea, Dios mío, quedándose en los corazones de tus siervas, Padre Santo, y que seas tú glorificándote de manera especial, Dios mío, como lo has venido haciendo desde el principio, Señor. Tú todo lo tenías planificado, Señor, para este día, Padre. Pues desde el principio, Señor, se está hablando de la palabra que se va a dar, Padre Santo. Gracias, Señor, Padre, y úsame, Señor, para tu gloria y para tu honra. Amén. Gloria a Jesús. Vive Dios, Aquí aleluya. vemos una parte de una oración que hizo el profeta Habacuc, pero dice algo bien poderoso. Él está diciendo lo que decía la canción, que le falte todo, pero que la presencia del Señor siempre esté. Dice que él se va a alegrar en Jehová, aunque no tenga lo que le da el sustento. Él se va a gozar en Dios, porque Jehová es su fortaleza, y él lo hace andar en las alturas. Hay muchas personas que se conforman viviendo la vida espiritual en la parte más baja de la montaña. En ese valle llevan una vida llena de frustraciones, debilidades y quebrantos. Los dardos del enemigo hacen blanco en su vida, robándoles el gozo. Se olvidan que Dios nos colocó en las alturas. Pero ¿cómo vivo en las alturas? Dependiendo completamente de Dios y orando en todo tiempo. El profeta dijo que pase lo que pase, él se gozará. Se tiene que gozar cuando venga el momento de la prueba, cuando todos te abandonen y cuando no tengas para pagar, como quiera, gózate y confía en el Señor. Dios está en control de todo, y cuando confías plenamente en Él y depositas tus cargas y preocupaciones en Él, Él hace. Hay que mirar con los ojos de la fe las promesas que el Señor dio para tu vida. Quizás Dios te prometió algo y no lo estás viendo, y le estás echando la culpa al vaso que Dios usó, y tal vez estás diciendo que quizás te profetizaron en la carne. Hay que tener cuidado, porque quizás no estás viendo esa promesa porque no le estás dando a Dios el 100%. Tienes que quitar de tu vida todas esas cosas que están impidiendo que la obra de Dios se complete. A veces tenemos ídolos, y los ídolos no son solamente los de madera, los de blanca, es todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Santo. Aquello que se interponga en el camino de una vida de entrega total al Señor, tiene que ser eliminado de tu vida. Debemos vivir una vida que honre a Dios y descansar en sus promesas. La única que atrasa la bendición de Dios en tu vida eres tú.
ni siquiera el diablo. Aleluya. Él sí observa y busca la oportunidad para abrirse camino y destruir. Pero eso pasa si tú se lo permites. Aleluya. Cuando hay una promesa, Él se levanta en tu contra, pero cuando vives una vida consagrada a Dios, Jehová levanta bandera. Amén. Tenemos que despojarnos de las cosas vanas, de los afanes de la vida, negarnos a nosotras mismas. Tenemos que reedificar el templo y levantarnos. En Ageo 1:7 habla sobre meditar sobre nuestros caminos. Y leyendo Ageo, pues encontré una historia bien poderosa. Habla sobre la reedificación de un templo. Y en aquellos tiempos hablaban de un templo de piedra. Pero ahora el templo somos nosotros. Aleluya. El Señor nos está llamando a reedificar el templo. En Ageo 1:5 al 11, aquí Dios nos llama a que lo pongamos en primer lugar y Él nos va a bendecir. Hay que construir una vida fundamentada en la palabra de Dios, llevar una vida de oración, buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Pero no podemos darle migajas a Dios y esperar a recibir mucho más de lo que nosotros damos. Para que el templo esté impecable, tenemos que deshacernos de todo pecado. Si fallamos, cometemos errores, pero no nos podemos quedar postrados. Tenemos que levantarnos, limpiar nuestras vestiduras con la sangre de Cristo, ponernos de nuevo y presentarnos ante Dios, humilladas. Amén. Gloria a Jesús y arrepentidas de corazón. Santo. Como dice Isaías 1:18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Tenemos que estar dispuestos a dejar todo lo que el mundo nos da y vivir en el Espíritu y dejarse guiar por el Espíritu. Tenemos que ser luz, tenemos que brillar, tenemos que amar a nuestros enemigos, a aquellos que nos han hecho daño, por más difícil que sea, a los que nos dan la espalda, a los que nos vituperan y nos señalan. Tenemos que dar el ejemplo y perdonar para nosotros poder ser perdonadas. Tenemos que sentir compasión por los demás. Y ahí demostramos los frutos del Espíritu, que son la benignidad, la bondad, la misericordia. Y así podemos ser movidas a llevar el Evangelio a las almas y tocar su corazón con el amor de Dios. Si no tenemos el amor de Dios, nosotros no podemos llevar el amor de Dios a ninguna parte con el poder. Aleluya. Tenemos que entender que este es nuestro tiempo, que tenemos que levantarnos de nuestra condición y decir hasta aquí. El Dios que yo le sirvo es poderoso y Él no ha perdido una batalla. Con tu alabanza y tu adoración vas a provocar los milagros. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ellos comenzaron a alabar y a adorar. Y ellos provocaron un rompimiento. Todas esas puertas se abrieron. Y hasta la vida del carcelero se salvó. Tú, con tu adoración, con tu alabanza, tú vas a provocar que todas esas cadenas se rompan, que eso que está interviniendo y está en tu camino se salga. Se tiene que salir porque el poder de Dios es mucho más grande. Igual como pasaba con David cuando le tocaba el arpa a Saúl para que el demonio dejara de atormentarlo, hoy tú vas a tocar el arpa a esa situación que te atormenta a tu familia y le vas a callar la boca en el nombre de Jesús. Con la alabanza del pueblo cayeron los muros de Jericó. Tú estás esperando tu milagro, pero el Señor necesita oír cuánto tú deseas tu milagro. No te puedes sentar a esperar que el milagro llegue si tú no estás accionando, tú no estás orando, tú no estás pidiendo con fe. Hay que saber pedir. Él necesita ver tu fe. Como la mujer cananea que pedía a gritos que Jesús libertara a su hija, y Jesús le respondió que el pan era para los hijos, pero ella siguió insistiendo, y entonces logró que Jesús tuviera misericordia de ella, y entonces le dijo, grande es tu fe, y la niña fue sana.
Otra muestra de fe es la mujer del flujo de sangre. Ella se metió entre la multitud después de haber gastado todo en diferentes lugares que fue médico. Ella tuvo la valentía y se metió entre la multitud hasta que llegó y tocó el borde del manto de Jesús. Y fue sana y salva. Tenemos que levantarnos y caminar en pos de lo prometido, aunque la higuera no florezca. Aunque veas lo contrario, tienes que mantener tu mirada en Jesús, en las promesas que Dios te dio, reconociendo que Él es fiel y que no es hombre para que mienta. Santo Dios. Jehová el Señor es mi fortaleza. Aquí nos está diciendo que tenemos que acudir a Dios, que lloramos, nos entristecemos y a veces nos desesperamos, pero cuando vamos al trono de la gracia, depositamos nuestras cargas en Jehová, vamos a tener fortaleza. Él nos hará andar en las alturas. En el momento más difícil, tú acudes a Él y Él te levanta. Él es escudo a todos los que esperan en Él. Pero tenemos que poner nuestra confianza en Él. Tenemos que pararnos en la brecha, como mujeres de Dios que somos, y no permitir que el enemigo se meta en nuestra casa. No dejar que toque a nuestra familia. Tenemos que orar. Tenemos que mantenernos orando en comunión con Dios. La palabra dice orar sin cesar. Hay que mantenernos en esa comunión con Dios todo el tiempo y tenemos que tener fe y poner nuestra fe en lo que Dios nos prometió, porque se va a cumplir, pero está en nosotras. Está en nosotras, porque si nos sentamos a esperar, no vamos a cumplir. Por más que Dios te haya prometido algo, si tú no te mueves, no lo vas a recibir. Aleluya. Como le está diciendo, la mejor arma es la oración y la fe. Tener un corazón agradecido y adorarle en todo tiempo. Pablo nos exhorta a que tengamos una vida de adoración, a que entreguemos nuestra vida a Dios en oración. Él dice, ofrézcanse a Dios como sacrificio vivo, dedicados a su servicio y agradables a Él. Esta es la verdadera adoración que debemos ofrecer. Esa verdadera adoración se da cuando nos entregamos completamente a Dios. A este acto de entrega se le puede llamar de diversas maneras: consagración, tomar tu cruz, morir al yo, ponerse en las manos del Espíritu y dejar que el Señor sea el dueño de tu vida. Pero no puedes entregarte a Dios si no confías en Él. Y para confiar tienes que conocerlo mejor. No puedes tener temor porque el temor nos impide entregarnos, pero el amor echa fuera el temor. Cuanto más nos demos cuenta de cuánto Dios nos ama, más fácil se nos hará la entrega. ¿Y qué más muestra de ese grande amor que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros? Cuando nos entregamos por completo a Dios, tenemos libertad. Otra cosa que impide esa entrega es el orgullo. No admitimos que tenemos que depender de Él y queremos controlarlo todo. Como estaba diciendo la pastora al principio, nos afanamos mucho por lo que hacer en el hogar, que si tenemos que buscar los nenes, que si tenemos que ayudarlos a estudiar, que si hacer cocinar, todas esas cosas, y nos afanamos y nos olvidamos de darle tiempo a Dios. Tenemos que rendirnos a Dios y depositar nuestras cargas en Él. Cuando nos rendimos a Cristo, es entonces cuando empezamos a tener nuestra verdadera personalidad. Tenemos que entender la importancia de la obediencia total a Dios. Debemos tener un corazón obediente que responde a Él y a sus mandamientos. Un corazón comprometido a hacer la voluntad de Dios. Dios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. También tenemos que examinar la senda de nuestros pies y mirar hacia lo que tenemos delante. No a la derecha ni a la izquierda. Debemos seguir la senda establecida por Dios. Si cuidamos nuestro corazón,
entonces las cosas, lo que entra y lo que sale de nuestra vida, será manejado a la manera de Dios. Tenemos que depositar todo en las manos del Señor. Cuando Él lo dirige todo y Él lo controla todo, todo nos sale bien. Amén. Cuando Dios miró el corazón de David, Él vio allí lo que desea ver en nosotras. Un corazón que hace su voluntad y que ama a Dios por completo. Le busca a través de la palabra, en oración, vigilando, dispuesto a hacer todo lo que Él diga y preparado para actuar cuando Él exprese su deseo. Un corazón así se concentrará en hacer lo correcto. Tenemos que buscar a Dios en oración y es ahí donde encontraremos la respuesta a nuestras preguntas, la solución a nuestros problemas, y ahí es donde más lo vamos a conocer. Hay que darle tiempo a Dios. ¿Cómo tú quieres ver cosas grandes y cómo quieres recibir la bendición si tú no lo buscas en espíritu y en verdad? La madrugada es el mejor momento para hablar con Dios. Incluso el salmista lo dice en los salmos. Salmo 63:1 dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Tener tiempo con Dios sin tenerlo como prioridad en tu vida será un desierto seco y árido. Jesús. Somos hijas de Dios. Tendemos a ser más sentimentales, las mujeres, y las más cargas que nos echamos encima. Y muchas veces nos afanamos. Pero el Señor nos invita a descansar en Él. Él quiere que confiemos en Él, que tengamos fe en su palabra, que entendamos que Él no miente, que es duro el camino, que muchas veces queremos soltarlo todo, pero tenemos adentro ese fuego que no nos deja, porque somos de Dios. Santo. Le pertenecemos, somos las guerreras de este tiempo, las guerreras del Señor. Aleluya. Y nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas veces tenemos familiares o compañeros de trabajo, o a veces hasta personas en la misma calle que nos quieren hacer la vida imposible, y nosotros a veces como que peleamos con la persona, pero es que no es la persona, hay que entender que estamos en una guerra espiritual constantemente, que no es contra ellos que tenemos que pelear. Aleluya. Por eso tenemos que mantenernos siempre en oración, confiando con el Señor. De esa manera que vamos a recibir las bendiciones y vamos a tener la victoria en toda situación. Amén. Muchas veces hay pruebas que el Señor nos mete en esa prueba, pero es para ver cuánta fe tenemos en Él, para ver a quién vamos a acudir. Porque muchas veces nos viene la prueba y nos tiramos a llorar y a desesperarnos y a pensar qué vamos a hacer, pero la realidad es que tenemos que orar, pedirle dirección al Señor y Él va a hacer. Amén. Él va a hacer. Tenemos que tener fe y confianza en el Señor. Quiere decir que no debemos temer, que tenemos que levantarnos a guerrear, que aunque las vides no den fruto, que si la ciencia dice que sí o que no, tenemos que tener fe de que Dios dice que sí, porque Él tiene la última palabra, porque por sus llagas fuimos sanados. Que si nos sentimos desmayar, nos depositamos en las manos de Dios, sin desviar la mirada del blanco. Nos vestimos como guerreras que somos, con la armadura que Dios nos da, y cada vez que nos levantemos, nos vestimos con ella, sin que nos falte nada, ocupándonos siempre del Espíritu. Buscando el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Tenemos que mantenernos firmes en el Señor, regocijarnos, no importa lo que veamos. Tenemos que regocijarnos siempre en el Señor. Por nada estar afanosas, sino sean conocidas siempre sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego,
con acción de gracia. Lo dice en Filipenses 4:4. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo. Esto lo dice en Filipenses 4, del 6 al 7. Tenemos que aprender a contentarnos cualquiera que sea la situación, pues Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. Eso lo dice también Filipenses 4:11. Nuestra fe siempre triunfará sobre las tribulaciones. La fe nos da la paz y la confianza. En Romanos 5, 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cuando padecemos dificultades, nuestra esperanza debe crecer porque estamos seguras que recibiremos lo que Dios ha prometido. En Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esta palabra del Señor para ustedes. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a repetir esa palabra. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Porque te abates, alma mía, Y te turbas dentro de mí. y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, Espera en Dios, porque aún he de alabarle, porque aún he de alabarle, salvación mía salvación mía y Dios mío. y Dios mío. Tenemos que tener fe en lo que acabamos de decir. Santo. Es palabra de Dios, es promesa del Señor. Y tenemos que confiar en su palabra. Que aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, tenemos que gozarnos en el Señor porque Él es nuestra fortaleza. Tenemos que estar confiadas en el Señor en todo momento. Que a veces lo que vemos es muy fuerte, a veces hasta se nos nubla la vista, pero es porque nos apagamos. Tenemos que confiar en el Señor, mantenernos confiando en el Señor. Hasta aquí mi parte. El Señor bendiga. Cristo. Wow, hermosa palabra que el Señor nos manda esta mañana. Yo miraba a la pastora y le decía: es que Dios está hablando de esta mañana. Si nosotros asumimos esta predicación, nuestra misión se atrasa.